Muy bien, vamos entonces a enfocarnos en primer lugar en las enseñanzas de Moisés en este momento. Realmente, hermanos, los hombres más venerables para la mente y el corazón de toda familia israelita piadosa son Abraham y Moisés. Posiblemente los estudiosos incluirán también a Esdras, a quien ellos llaman el segundo Moisés. Pero en este capítulo que tomamos en este momento, vamos a ocuparnos únicamente de Moisés, quien fue un hombre poderoso en palabras y hechos. Y vamos a examinar brevemente los principios que hicieron de él lo que realmente fue. Básicamente, los escritos de Moisés fueron en relación a tres grandes temas, hablando básicamente. El primer gran tema en los escritos de Moisés son los 10 mandamientos. El segundo gran tema en los escritos de Moisés son las 7 fiestas de Jehová. Y el tercer gran tema en sus escritos son las verdades del tabernáculo. De manera que veamos cada uno de esos grandes temas en los escritos de Moisés y veámoslos brevemente, por supuesto. Hablemos de los 10 mandamientos. Este hombre fue llamado y escogido por Dios para ser el libertador de la nación de Israel cuando ellos estaban en la esclavitud egipcia. Realmente Dios lo usó con gran poder para hacer formidables señales y maravillas y de esta manera derrotar al imperio más poderoso del mundo en aquel entonces, el imperio egipcio. Sin embargo, esas manifestaciones de poder no dejaron tanta huella en el pueblo de Israel como la huella que dejaron los 10 mandamientos de la ley de Dios. Amén. Toda la ley realmente estaba basada sobre los 10 mandamientos que Moisés recibió cuando estuvo con Dios 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Estos 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios sobre tablas de piedra y han sido el fundamento de toda ley occidental, es decir, de toda ley en esta parte del mundo. Los 10 mandamientos han sido la base de las leyes de las naciones en esta parte del mundo. Ahora, ¿cuáles son estos 10 mandamientos? Para conocerlos solo tenemos que leer Éxodo capítulo 20, verso 3 al 17 y darnos cuenta que los 10 mandamientos son los siguientes. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor dijo a través de Moisés que no debíamos tener dioses ajenos delante de él. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa, dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El sexto mandamiento dice: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás.
El 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10, no codiciarás nada de tu prójimo. En Deuteronomio capítulo 5, versos 7 al 21, estos mandamientos se repiten. Porque como dijimos cuando pasamos por el análisis somero de los libros del Antiguo Testamento que tuvimos, vimos que Deuteronomio significa la segunda ley o la segunda lectura de la ley. Por eso es de que en Deuteronomio también se repiten los 10 mandamientos. Ahora, vale la pena mencionar y enfatizar que cualquier civilización está fundada sobre la base de estos mandamientos. En la Revolución Francesa, los ateos intentaron cambiar el día de reposo del 7º al 10º día. O sea, querían tener una semana de 10 días en la Revolución Francesa. Sin embargo, tuvieron que regresar a los 7 días originales, ya que ningún hombre y ningún animal, ninguna bestia pudo aguantar trabajar 10 días de corrido. Amén. Y así, cuando las naciones han despreciado estos 10 mandamientos y los han puesto a un lado, los cimientos de la sociedad se han corrompido, se han derrumbado y han caído en una repudiable degradación moral y espiritual. Creemos que la degradación moral de los Estados Unidos comenzó cuando ellos sacaron los 10 mandamientos. No los sacaron, pero los taparon, los cubrieron en la Casa Blanca. Y luego sacaron la Biblia de las escuelas. Y cuando se hace a un lado la palabra de Dios y cuando se ponen a un lado los mandamientos de Dios, las sociedades se corrompen. Y eso es lo que ha pasado con esa nación, que a pesar de ser fundada por cristianos y tener bases cristianas, vemos cómo está el día de hoy. Amén. Bueno, el segundo gran tema en las enseñanzas de Moisés son las 7 fiestas de Jehová. Estas están escritas en el capítulo 23 del libro de Levítico. Moisés no solamente fue llamado el dador de la ley, asentando así la base para el gobierno de la nación de Israel y de muchas naciones del mundo, sino que también fue usado por Dios, escuchen, para dar las leyes espirituales, ceremoniales para la nación. Y dentro de las leyes espirituales o ceremoniales para la nación de Israel están las fiestas. Amén. Por ejemplo, el libro de Levítico, todo el libro es llamado el manual del sacerdote y narra los detalles de las ceremonias que se debían de guardar durante el año, incluyendo los sabats semanales y también las fiestas del Señor. Estas fiestas, estoy hablando de las 7 fiestas de Jehová que encontramos en Levítico 23, creo que lo dije en una de las clases anteriores, nos marcan o señalan 7 etapas de la vida cristiana o 7 experiencias de la vida cristiana o los 7 pasos de la vida cristiana para llegar a la perfección. Y quiero que le demos una miradita a esas fiestas rápidamente. Primero leamos Levítico capítulo 23, versículo 4 al 5. Levítico capítulo 23, versículo 4 al 5. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua.
Pascua es de Jehová. Se menciona entonces la fiesta de la Pascua. Ahora, esta fiesta simboliza la salvación del creyente por medio de Jesucristo, quien es nuestra Pascua, o sea, el cordero que fue sacrificado por nosotros. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 lo confirma. Dice Pablo, interpretando la fiesta de la Pascua, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Entonces la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, nos habla de la experiencia de la salvación en nuestra vida. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Leamos el versículo 6 de Levítico 23, que nos muestra que inmediatamente después de la Pascua, dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Gloria al Señor. La fiesta de los panes sin levadura nos muestra que inmediatamente después de nuestra conversión, después de haber experimentado la Pascua en nosotros, la salvación en nosotros, debemos comer panes sin levadura. Es decir, debemos alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de la doctrina pura, panes sin levadura, doctrina pura, palabra pura. Bendito sea el nombre del Señor. Y el hecho de que es interesante porque el número 7 habla del fin. Ustedes se dan cuenta, al estudiar la Biblia nos damos cuenta que Dios siempre termina todas sus obras en el número 7. Siempre. Él termina sus obras en 7 pasos. Y noten que los panes sin levadura tenían que comerse ¿cuántos días? 7 días. Lo cual indica que desde que nos convertimos debemos comenzar a alimentarnos de la palabra de Dios por el resto de nuestra vida hasta el final de ella. Amén. Hasta el final de ella. Gloria al Señor. Luego llegamos a la fiesta de las primicias. Levítico capítulo 23 versículo 10. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. La fiesta de las primicias. Aunque esta fiesta no fue celebrada en el desierto, porque era para ser celebrada cuando entraran a la tierra y cosecharan el fruto de la tierra. Esta es la tercera fiesta que es mencionada en el capítulo 23, la cual nos habla de la resurrección de Cristo. La fiesta de las primicias, en primera instancia, nos habla de la resurrección de Cristo, según Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Donde dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo nos habla de la fiesta de las primicias. Y también Primera de Corintios capítulo 15 versículo 23 añade, hablando de la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, etcétera, etcétera. Entonces se nos muestra que las primicias y la fiesta de las primicias representa la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ponga cuidado a esto. En la vida del creyente, ¿qué representa? ¿Qué representa la fiesta de las primicias?
En la vida del creyente, ¿cuándo nos identificamos nosotros con la resurrección de Cristo? A ver, dígame. ¿Cuándo? En el bautismo en agua. Correcto. En el bautismo en agua nos identificamos con la resurrección de Cristo. Entonces la fiesta de las primicias para nosotros habla de el bautismo en agua. Porque es ahí donde nos identificamos con la resurrección de Cristo, como dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Leamos lo que dice Romanos 6, 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, después de ser bautizados, ¿verdad?, andemos en vida nueva. Vida nueva. Gloria al Señor. Bueno, fiesta número 4. La fiesta de Pentecostés. Levítico capítulo 23, versículo 15 al 21. Tal vez podemos leerlo rápidamente. Dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, oigan, 7 semanas cumplidas serán. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el grano nuevo o el nuevo grano a Jehová. Bueno, detengámonos ahí porque es muy larga la porción. Pero lo que quiero que miremos es que la fiesta de las semanas en las que se presentaban las espigas del trigo delante de Dios como una ofrenda mecida, esa fiesta se celebró o se celebraba 50 días después de la Pascua. O sea, 7 semanas, 7 por 7, 49, y el día siguiente, al último día de reposo, el día 50, era la fiesta de las espigas o de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Amén. Ahora, para la vida del creyente, ¿qué representa la fiesta de Pentecostés? ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés, hermanos? El derramamiento del Espíritu Santo, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. Como lo dice Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, la palabra pente significa 50, ¿verdad? 50. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Noten cómo entonces los escritos de Moisés tienen una relación importante con nosotros los cristianos. Amén. No solo los 10 mandamientos, también las 7 fiestas. Sigamos adelante con la fiesta número 5, que es la fiesta de las trompetas. Leamos Levítico 23, 24. Allí se señala la fiesta de las trompetas y dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Se menciona ahí la fiesta de las trompetas. Ahora, esta fiesta, o sea, las trompetas se usaban básicamente para 3 cosas.
Primero se usaban para dar una voz de alarma o una voz o anunciar la guerra, para ir a la guerra. También se usaban para anunciar una fiesta, una festividad, como la llegada de la luna nueva. Pero lo más importante, o la función más importante de las trompetas, era anunciar el movimiento del campamento en el desierto. Cuando ellos se habían asentado y Dios quería que ellos salieran de ese campamento y caminaran una jornada más, el anuncio era dado a través de trompetas. Gloria al Señor. O sea, a través de trompetas el Señor daba un nuevo llamado para avanzar. Y hermanos, también nos muestra el sonido de las trompetas que Dios va a hacer algo nuevo. Algo nuevo. Leamos Números capítulo 10, verso 1 al 6. Números 10, verso 1 al 6 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus, ¿para qué? Para sus partidas. Alabado sea el Señor. Y sabe que el cumplimiento espiritual de la fiesta de las trompetas para el cristiano es cuando el Señor nos llama a un nuevo campamento, a una nueva experiencia, a un nuevo avance. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquí quiero como compartirles mi experiencia. Hermanos, yo me convertí, fui salvo, la Pascua, comencé a alimentarme de la palabra de Dios, los panes, fui bautizado, las primicias. Después busqué intensamente el bautismo del Espíritu Santo y por su gracia lo recibí de una manera muy linda. Pentecostés. Y estuve ahí un buen tiempo, pero yo sentí que en un punto de mi vida, hace algunos años, las trompetas me sonaron. Amén. Las trompetas me sonaron. Y yo sé que a muchos de los que están aquí también las trompetas ya les han sonado. Porque dejamos de conformarnos con tener la experiencia de Pentecostés, de hablar en lenguas, de profetizar, de cantar y de llamarnos pentecostales, y nos dimos cuenta que hay algo más que Pentecostés en la caminata cristiana. ¿Cuántos se han dado cuenta ya de eso? ¿Ya le sonaron las trompetas o todavía no? ¿Verdad? Porque aquel cristiano que piensa que ya recibió el Espíritu Santo y piensa que ya está listo, que ya eso es todo, ya habla lengua, ya profetiza, ya siente la unción y hasta ahí nomás, y piensa que ya no hay más, no le han sonado las trompetas todavía. Amén. Pero si usted ha sido un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, sin embargo ha sentido un llamado a ir más allá de la experiencia pentecostal, ese es el cumplimiento de la fiesta de las trompetas
en su vida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, sigamos. O sea, las trompetas, el cumplimiento es cuando el Señor nos impulsa a ir más allá de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe? Bueno, mejor no digo esto. No vaya a ser, perdone. Vamos a la fiesta número 6. La fiesta del día de la expiación. Levítico capítulo 23, versículo 27 al 32. Quiero que leamos detenidamente esta porción. Dice: a los 10 días de este mes séptimo. Pero déjeme, me voy a tener que regresar un poquito. Gloria al Señor. ¿Sabe usted que las primeras 4 fiestas, a ver, enuméremelas por favor? Pascua, panes, primicias, Pentecostés. Las primeras 4 fiestas están en el inicio del año. ¿Ya se dieron cuenta? Porque la Pascua es el 14 del primer mes. Y los panes sin levadura también. Pentecostés es como comenzando el tercer mes del año. O sea, las 4 fiestas primeras están en el inicio del año. Amén. Así es de que si alguien ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, está en el inicio del año. Amén. Pero ¿sabe usted que las otras 3 fiestas están en el final del año, en el mes séptimo? En el mes séptimo. Amén. Lo cual no pensemos que si ya somos salvos, estamos alimentándonos de la palabra, fuimos bautizados en agua, en el Espíritu Santo, ya somos maduros. No, todavía somos chiquitos. Maduros se puede considerar cuando ya vamos llegando al séptimo mes. Cuando ya estamos experimentando el día de la expiación. Es al fin del año, el séptimo mes. Ahora, miremos entonces, dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada del pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y no tenemos el tiempo para explicar detalladamente esta fiesta, pero hermanos, esta fiesta, el día de la expiación, es una fiesta de purificación. Es una fiesta de aflicción. Dice que en ese día afligiréis vuestras almas. Es una fiesta de aflicción, pero una aflicción para purificación. Para purificación. Entonces, el Señor en nuestra caminata llega a un momento cuando nos mete al día de la expiación. Amén. O cuando nos va a meter al día de la expiación. Vamos a ser afligidos, pero la carne es la que va a ser afligida. El alma es la que va a ser afligida. La vieja naturaleza es la que va a ser afligida con el propósito de matarla. Amén.
de matarla. Gloria al Señor. Porque sabe que el Señor no quiere reformar la vieja naturaleza. Él no la quiere arreglar. Él quiere matarla. Amén. Él quiere crucificarla. Amén. Él quiere destruirla. Así lo dice Pablo claramente. Vamos a leer unos 2 versículos del cumplimiento del día de la expiación en la vida del creyente. Y el primero, creo yo que podemos ir a Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Dice, aquel que ha experimentado la fiesta de la expiación puede decir esto. Sabiendo esto, no sabiéndolo porque me lo han contado, porque lo he leído en la Biblia. La palabra ahí sabiendo en el original tiene la connotación de saberlo por experiencia, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto por experiencia. Amén. Otro versículo que habla de eso es Gálatas 2:20. Pablo llegó a esa experiencia y él pudo decir estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que hace la fiesta de la expiación. Destruye el cuerpo de pecado y crucifica nuestra carne, y hace que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros plenamente su vida. Amén. La sexta fiesta. Bueno, ahora la séptima. ¿Cuál es la séptima? La fiesta de los tabernáculos. Está registrada en Levítico capítulo 23, verso 34 al 36. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo. Note que trompetas, expiación y tabernáculos son fiestas del séptimo mes. Son experiencias de los cristianos más maduros. Los que ya salieron del inicio del año, ya van al final del año. Amén. Ahora dice: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Si ustedes se dieron cuenta y son observadores, desde el día de la expiación viene hablando de ningún trabajo de siervos haréis. ¿Leyeron eso en la fiesta? Reposo. ¿Por qué es entrar en el reposo? Es dejar de hacer nuestras obras carnales. Y desde el día de la expiación se comienzan a dejar de hacer nuestras obras carnales. ¿Por qué? Porque el hombre viejo está muriendo y la carne está siendo crucificada, y ya no vivimos nosotros, sino Cristo está viviendo en nosotros. Nosotros hemos entrado en nuestro reposo. Amén. Pero también la fiesta de los tabernáculos, que por cierto es, digamos, aplicada en la vida del creyente, es cuando el creyente llega a la plenitud de su madurez. A la plenitud de su madurez. De hecho, la fiesta de los tabernáculos es llamada la fiesta de la gran cosecha, o de la cosecha a la salida del año. Y aplicando la vida del creyente es cuando la vida del creyente está totalmente fructífera. Amén. Llena del fruto. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los 9 frutos del Espíritu que forman el carácter de Cristo están expuestos en el cristiano en la fiesta de los tabernáculos, cuando él llega a ese nivel de experiencia. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me estoy explicando. ¿Estamos bien? Bueno, gloria al Señor. Entonces, estas son
las verdades, y así a grosso modo, hermanos, porque el tiempo no nos permite profundizarnos más. Tal vez sería bueno decir que estas 7 fiestas, escuchen por favor, también no solo nos hablan de las 7 etapas de la vida cristiana, las 7 experiencias que nos llevan a la perfección, sino que también nos hablan de las 7 etapas de la iglesia, de la historia de la iglesia en este mundo. Amén. Porque la iglesia comenzó con la fiesta de la Pascua, Cristo muriendo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios. Allí comenzó la iglesia. Amén. Pero sabe que después la iglesia ha venido etapa tras etapa tras etapa, y ahorita en el tiempo del fin la iglesia va a entrar en el cumplimiento espiritual de la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del gran avivamiento que estamos esperando. Amén. Bueno, sigamos adelante, porque si no, no vamos a salir de Moisés. En las enseñanzas de Moisés encontramos el tercer tema relevante, que es el tema del tabernáculo. El tabernáculo de Moisés. Esta es otra de las maravillosas enseñanzas de Moisés, la cual está registrada, hermanos, en los capítulos 25 al 27 del libro de Éxodo. Y con esta revelación Dios le dio al pueblo un entendimiento claro de la forma en que un pecador se puede acercar a un hombre pecador se puede acercar a un Dios santo. A través del tabernáculo el Señor mostró eso. El tabernáculo tenía 3 partes principales, ¿verdad? El atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Hablemos un poquito de estos 3 lugares. Para ingresar en el atrio exterior había una puerta o una cortina hecha de azul, púrpura, carmesí y lino fino. Éxodo 26, 36. Podemos leer ese versículo. Éxodo 26, 36 dice: harás la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Está hablando de la puerta del atrio. Y esa puerta nos habla de Cristo como la única puerta para entrar en el reino de Dios y para entrar en el cielo mismo. Él dijo en Juan capítulo 10 versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Más tarde Pedro dijo en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el apóstol Pablo corrobora esta verdad en 1 Timoteo 2:5 diciendo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa puerta señala a Cristo como la única puerta de entrada al reino de Dios. Ahora, es interesante los materiales de los que estaba compuesta la puerta o la cortina. ¿Cuáles eran? Azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y saben que estos 4 materiales nos hablan de Cristo Jesús. En primer lugar, el azul nos habla de la palabra, y Cristo es la palabra. El púrpura nos habla de la realeza, y Cristo es el rey. El carmesí nos habla de la sangre del sacrificio, y Cristo es el sacrificio. El lino torcido nos habla de la justicia, y Cristo es la justicia. Amén. Ahora, 2
de las 7 piezas del tabernáculo estaban en el atrio: el altar de bronce o el altar del holocausto y el lavacro o la fuente de bronce. Y hermanos, sobre el altar de bronce se ofrecían los sacrificios por los pecados del pueblo. O sea, el cordero pascual era ofrecido sobre ese altar. Mire qué interesante, porque los 7 pasos del tabernáculo también son análogos a las 7 fiestas de Jehová, el mismo mensaje. La fiesta de la Pascua es el principio, y el altar de bronce es el primer mueble en el tabernáculo, que habla del sacrificio de Cristo para salvación, porque allí moría el cordero. Y Juan dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo mueble en el atrio era la fuente de bronce, o sea, el lavacro. Y este mueble simboliza el bautismo en agua, el lavamiento del agua por la palabra. Gloria al Señor. Efesios 5, 25 y 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bendito sea el Señor. Bueno, estos 2 muebles estaban en el atrio. Luego llegamos al lugar santo, que realmente junto con el lugar santísimo formaban propiamente el tabernáculo, porque el atrio era solo como un tapial alrededor, ¿verdad? No tenía techo, pero ya propiamente el tabernáculo con techo y tablas por los lados, y ya era solamente el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, la entrada al lugar santo tenía 5 pilares, a excepción de la entrada del atrio, que tenía 4. Y como no estamos estudiando el tabernáculo, no entramos en esos detalles, pero la puerta del atrio tenía 4 columnas. La puerta del lugar santo, donde estaba colgada la cortina para entrar al lugar santo, tenía 5 columnas. Amén. Gloria al Señor. Ahora, dentro del lugar santo estaban 3 muebles. A la izquierda, cuando el sacerdote entraba, a la izquierda estaba el candelabro con sus 7 brazos, sus 7 lámparas. Al lado derecho estaba la mesa con los 12 panes de la proposición o de la presencia. Y justo enfrente, ya frente al velo que daba lugar para entrar al lugar santísimo, estaba el altar de oro o el altar del incienso. Y bueno, el candelero con sus 7 lámparas representa al Espíritu Santo con sus 7 unciones, las cuales están enumeradas en Isaías capítulo 11, versículo 2, que dice: son el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová. Esas 7 unciones que reposaron sobre Cristo Jesús en su ministerio y que van a reposar sobre su pueblo en estos últimos días. Quiera Dios que participemos de ese grupo ungido. Representan las 7 unciones del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor para siempre. Bueno, pero como dije, a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, y esta mesa representa la palabra de Dios, porque fíjense que eran 12 panes sobre esa mesa de acacia y de oro. Ahora, eran 12 panes, pero estaban puestas en 2 hileras de
6 cada uno, formando el número 66, porque son 66 libros los que tienen la Sagrada Escritura. Bendito sea el Señor. Y estaban puestas, es que hay tanta verdad preciosísima. Estaban puestas en 2 hileras. Y yo me pregunto, ¿por qué no una sola de 12, verdad? ¿O por qué no 9 y 3, verdad? Sino 6 y 6. Y sabe, ahí hay una verdad preciosísima. Nosotros debemos alimentarnos de la palabra equilibradamente. Equilibradamente. Y nosotros debemos predicar la palabra equilibradamente. Esas 2 hileras de panes que representan la palabra de Dios. Amén. Esas 2 hileras representan las bendiciones y las maldiciones. Entonces hay gente que solamente le gustan las bendiciones, pero no lee ni menos predica las maldiciones. Pero hermanos, hay que leer todo, hay que creer todo, hay que predicar toda la palabra de Dios. Amén. No solo lo bonito, también lo duro. Es un equilibrio. Gloria al Señor para siempre. Ahora, hablando acerca del pan, Cristo es el pan de vida. La palabra es pan, pero Cristo también es el pan. Y no hay contradicción alguna, porque Cristo es la palabra y la palabra hecha carne es Cristo, ¿verdad? Entonces, según Juan 6:35, leamos Juan 6:35, después el 48 y después el 58. Pero en el 35 Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pasemos al 48. Yo soy el pan de vida. Y terminemos en el 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cristo es el pan. ¿Cuántos dicen amén? Pero ustedes también saben que Cristo tiene un equilibrio, ¿o no tiene un equilibrio? Él es amor, pero también es fuego consumidor. Es el equilibrio, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre. Hubieron 2 montes en el Antiguo Testamento, a donde fueron enviadas 6 tribus a un monte y otras 6 a otro monte. ¿Se acuerdan de esos 2 montes? Ebal y Gerizim. Y desde un monte se pronunciaban las bendiciones y desde el otro monte se pronunciaban las maldiciones, porque hay un equilibrio en la palabra de Dios. Amén. Bueno, sigamos adelante. Ya vemos el candelero, la mesa. Pero ahí adelantito estaba el altar del incienso. A menudo el incienso en la palabra de Dios se refiere a la oración, ¿verdad? Y en verdad ese altar representa la intercesión, la adoración y la oración. O si quiere invertir el orden, no hay problema. La oración, la adoración y la intercesión están representados en el altar del incienso. Porque el incienso nos habla de la oración. Miremos el Salmo 141, verso 2. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pero David dice: suba mi oración como el incienso. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? Incienso, que son
las oraciones de los santos. Vayamos al capítulo 8, versos 3 y 4 de Apocalipsis también. 8, 3 y 4. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el altar del incienso nos habla acerca de una vida de oración, de adoración y de intercesión. Bueno, lleguemos al lugar santísimo. Gloria al Señor. A menudo este lugar es llamado el lugar detrás del velo. El lugar detrás del velo. Amén. ¿Y saben una cosa? Bendito sea el Señor para siempre. El velo. El velo. ¿Qué representa el velo? ¿Qué representó en Cristo el velo? Su carne. Su carne. Y sabe que para entrar al lugar santísimo, Él tuvo que experimentar el rompimiento de su carne. Y eso es simbólico. ¿Cuántos quieren entrar al lugar santísimo? Usted también tiene que experimentar el rasgamiento de su carne, porque Él nos mostró el camino. ¿Cómo llegar al lugar santísimo? A través del rasgamiento del velo. ¿Y cuál es el velo? Era su carne. ¿Y cuál es nuestro velo? Es nuestra carne. Tiene que ser rasgada. La carne tiene que estar crucificada. La carne tiene que morir para que podamos entrar en el lugar santísimo. Amén. Ahora, yo le he clamado al Señor, como ustedes no tienen idea: Señor, por favor, crucifícame. Quiero morir, quiero estar crucificado con Cristo. Quiero, Señor, que mi carne sea rasgada. Y bueno, algo que me ha consolado es que el velo, ¿cómo se rasgó el velo, hermanos? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? Es una obra divina. Es un milagro que viene de arriba. Amén. Es una obra de los cielos, y yo sé que un día el Señor va a hacer esa obra y mi carne va a ser totalmente rasgada, y ya no voy a vivir yo, mas Cristo va a vivir plenamente su vida a través de mí. Amén. Y si Dios me permite el privilegio de estar frente a ustedes en ese entonces, ya no van a oír al hermano Adolfo, van a oír a Cristo. Ya no van a ver al hermano Franco, van a ver a Cristo. Porque el hermano Franco ya no va a vivir, Cristo va a vivir en él plenamente. Amén. Pero mi carne tiene que ser rasgada. Pero es un milagro que Dios va a hacer. Sin embargo, tenemos que presionar hacia ello. Dicen amén. Tenemos que ir de un paso a otro paso a otro paso. Y yo creo que el punto, miren, la clave última que vamos a necesitar es ser intercesores, porque es el altar del incienso el que está a la par del velo. Cuando lleguemos a ser intercesores y adoradores, en ese momento estaremos a un pasito de que el velo se rasgue. Amén. Presionemos hacia allá. Gloria al Señor. Ahora, entramos al lugar santísimo. Ahí está el arca del pacto, que contenía las 2 tablas de la ley, una urna de oro conteniendo maná y la vara de Aarón que reverdeció. Cuando entremos al lugar santísimo, vamos a tener las tablas de la ley, o sea, la ley de Dios escrita en las tablas de nuestro corazón. Es el cumplimiento del nuevo pacto. Escribir sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y lo vamos a lograr cuando entremos al lugar santísimo, porque ahí el arca tiene las tablas de la ley. Amén. Pero además de eso, dice que tiene una urna conteniendo maná. El maná son las verdades profundas de la palabra de Dios. El maná escondido lo vamos a conocer cuando entremos al lugar santísimo.
aquellos hombres que ya han entrado al lugar santísimo han comido el maná y ellos han recibido las revelaciones más profundas de la palabra de Dios. Amén. Pero también ahí está la vara de Aarón que reverdeció, que nos habla del poder de la resurrección. Cuando lleguemos al lugar santísimo, vamos a experimentar el poder de su resurrección con los pies sobre la tierra, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Pero sigamos adelante, porque el arca era un mueble que nos habla de esa verdad, pero sobre el arca estaba el séptimo mueble. ¿Qué había sobre el arca? El propiciatorio, que era una plancha de oro labrada y dos querubines labrados a martillo que extendían sus alas el uno sobre el otro y cubrían de esa manera el asiento de oro, que es llamado también propiciatorio o asiento de misericordia. De misericordia. Es el séptimo mueble en el tabernáculo y está en el lugar santísimo. ¿Y qué pasaba en el propiciatorio? Éxodo 25-22 dice, hablando del propiciatorio, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde el propiciatorio Dios habla. Ahí está Dios. Él mora entre querubines, dice la palabra. Amén. Y Él está ahí en el propiciatorio, en el asiento de misericordia. Hermanos, este es el último mueble del tabernáculo. Pero saben, estudiándolo hace un tiempo, el Señor me reveló una verdad para mi propia vida. Para mi propia vida, que realmente me hizo llorar, quebrantó mi corazón, porque yo vi qué glorioso es pasar por el altar de los sacrificios, donde la sangre de Cristo me limpia y soy salvo. Qué lindo es llegar a la fuente de bronce, donde soy lavado por la palabra y donde experimento el bautismo en agua. Y bueno, también en el altar de los sacrificios habían 4 cuernos en las esquinas del altar que nos hablan del bautismo en el Espíritu Santo. Pero luego, qué lindo es entrar en el lugar santo y tener las 7 unciones del Espíritu y tener la palabra equilibrada en nosotros. Y qué lindo es llegar al altar del incienso y convertirnos en un alabador, en un adorador, en un intercesor. Y luego que se rasgue el velo y la carne muera y entrar al lugar santísimo. Y tener la ley escrita en el corazón y tener la vara de Aarón que reverdeció y entender el maná escondido, las verdades profundas de la palabra. Pero luego llegamos al último, el propiciatorio. Y sabe, el propiciatorio es lo máximo, es el punto final. Amén. ¿Y sabe qué hay en el propiciatorio? ¿Qué hay en el propiciatorio? Misericordia. Misericordia. Y Dios me mostró y me dijo, el hombre que llegue a la meta será misericordioso. Porque la señal de que alguien ha llegado a lo máximo es la misericordia. Amén. Es la misericordia. No es resucitar muertos, no es ver milagros portentos, no, es llegar a tener el carácter misericordioso de Dios.
Amén. Eso quebró mi corazón, rompió mi corazón. Porque Dios, ¿saben cuál fue el primer rasgo del carácter que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le pidió que le mostrara su gloria? Jehová, Jehová, misericordioso. Amén. Bueno, así es de que preguntémonos ahora, para salir de estos escritos, hermanos, ¿ha existido algún líder como Moisés que a través de un contacto personal con Dios haya sido capaz de dar direcciones tan explícitas a una nación, enseñándoles las leyes de Dios y guiándolos al cumplimiento de su voluntad? Sin duda alguna que no. ¿Ha existido en alguna nación algún líder como Moisés que haya tenido una relación tan íntima con Dios? Tampoco. ¿Ha habido alguna religión en el mundo como la de Israel que haya influenciado tanto al género humano y haya sido un ejemplo tan poderoso para la humanidad? No. ¿Ha manifestado algún líder la gloria visible de Dios como la manifestó Moisés, de tal forma que tuvo que cubrir su rostro cuando se dirigía a la gente? ¿Ha habido algún líder de alguna religión en el mundo que ha pasado por ahí? No. Con toda seguridad podemos decir que no necesitamos otra prueba de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Él es el creador y Él es el sustentador del universo. Alabado sea su nombre para siempre. Muy bien, dejemos las enseñanzas de Moisés y pasemos ahorita a las enseñanzas de Jesús. Por lo general, todos los fundadores de las religiones dejan instrucciones y enseñanzas para que sus seguidores las sigan, las observen. Ahora, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo están resumidas en los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios son una parte importantísima de la Biblia. Ahora, Él mismo dijo esto, que sus enseñanzas no eran suyas, sino que provenían del Padre. Aleluya. Y por eso Él demandaba un respeto profundo por sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque Él dijo, la doctrina que yo les hablo no es mía, es del que me envió. Y por eso Cristo demandaba reverencia, respeto, obediencia a sus enseñanzas, porque provenían del Padre. A pesar de su relativa corta edad, el Señor Jesucristo infundía respeto y reverencia. Tan es así que en Israel le llamaban Rabí, y una mujer tuvo la revelación de llamarle Raboni. Rabí quiere decir maestro, Raboni quiere decir gran maestro. Amén. Ahora, este término era de reverencia y de respeto entre los judíos. Además, los que oyeron al Señor Jesucristo, los que escucharon sus enseñanzas, muchos de ellos decían esto: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Por lo general, cuando él terminaba sus discursos, sus enseñanzas,
La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7, 28 y 29. Ahora, hablemos de las enseñanzas de Jesús. En primer lugar, Jesús vino para establecer un estándar más elevado que el estándar establecido por Moisés. La mejor de todas sus enseñanzas está contenida en lo que llamamos el Sermón del Monte. Y este sermón comienza con las conocidas 9 bienaventuranzas, que sería lindo estudiarlas, pero por el tiempo no podemos. Estas 9 bienaventuranzas pueden ser comparadas con los 10 mandamientos y se constituyen en la esencia misma de la doctrina del Nuevo Testamento. Además, en Mateo capítulo 5, verso 17, Cristo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla y aún elevarla un estándar arriba. No para sino para sublimizarla. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, lo importante de sus enseñanzas es que son superiores a las de Moisés. A pesar de que Moisés recibió sus enseñanzas también de Dios y fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, Cristo vino a ser fiel en la casa de Dios, no como siervo, sino como dueño de la casa. Amén, amén. Cristo Jesús, por lo general, citaba las palabras dichas por Moisés, pero le añadía la célebre frase: ¿oísteis que fue dicho? Mas yo os digo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Él repetía esto, estableciendo de esta manera un estándar más alto en sus mandamientos que el estándar que Moisés había establecido para Israel. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo está en Mateo capítulo 5, versos 21 y 22. Primer ejemplo, Mateo 5, 21 y 22. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Quién dijo eso? Moisés. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Noten cómo Moisés estableció un estándar y Cristo viene y lo eleva. Otro ejemplo, Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otro ejemplo, Mateo 5, 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede.
Otro ejemplo, Mateo 5, 38 al 41. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Otro ejemplo, Mateo 5, 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, las enseñanzas de Cristo fueron más elevadas que las enseñanzas de Moisés. Amén. Ahora, tal vez sería bueno decirles esto, porque si usted escudriña detenidamente estos dichos de Jesús, hay algunos dichos que no están en la ley de Moisés. Por ejemplo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No están en la ley de Moisés. Pero lo que pasaba con algunos dichos es lo siguiente. Estaba la ley de Moisés establecida, y bueno, y los rabinos y los doctores hicieron un comentario sobre la ley de Moisés. O sea, comentaron, interpretaron la ley de Moisés, y ellos elaboraron un documento que se llama el Talmud. El Talmud son comentarios de la ley de Moisés. Amén. Comentarios hechos por algunos rabinos notables. Pero luego se levantaron otro claustro o equipo de maestros o de rabinos y tomaron el Talmud e hicieron comentarios del Talmud. A esos comentarios le llaman la Mishnah. Entonces, ya en el Talmud ya no está la ley pura, ya está la interpretación rabínica, ¿verdad? Y en el Mishnah, no digamos, está ya más diluida la ley de Dios. Solo por si les puede servir en algún momento esta información. Bueno, ahora, las enseñanzas de Jesús no solamente fueron superiores a las enseñanzas de Moisés, pero en segundo lugar, las enseñanzas de Jesús abarcan todos los aspectos de la vida en la tierra. Las enseñanzas de Jesús abarcan todos los aspectos de la vida en la tierra y podrían resumirse en lo que él mismo dijo en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra griega para perfecto es teleios, que significa completo, maduro, lleno de años y que no le hace falta nada. Amén. Y las enseñanzas de Jesús abarcan todos los aspectos de la vida y han sido traídas por él para llevarnos a estar completos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Miremos algunos de los aspectos que Jesús tocó en sus enseñanzas. Amén. Número 1. Algunos de los aspectos, quizá no todos, pero vamos a tratar de correr. Algunos aspectos de los que el Señor Jesús habló o enseñó, habló en sus enseñanzas. Primero, él habló sobre el aspecto de dar. Mateo 6, del 1 al 4 dice: guardaos
de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Esto es lo que Él espera de nosotros. Obviamente, dar en secreto es un estándar más elevado que dar abiertamente, ¿o no? ¿Verdad que sí? Otro aspecto. Él habló sobre la oración. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, donde está el Padre Nuestro, que no vamos a leerlo por lo extenso, pero dejándonos allí un modelo para orar. Un modelo para orar. Debemos entender que el Padre Nuestro no es una oración para ser repetida mecánicamente o para ser rezada. No, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Amén. Es un modelo de los pasos. Amén. Que debemos nosotros conocer para acercarnos a Dios en oración. Alabado sea el Señor para siempre. Él también habló sobre el perdón. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ay, hermanos, qué manera tan sencilla de enseñar verdades tan profundas. Qué manera tan sencilla de enseñar verdades tan determinantes para la vida eterna. Número 4, Jesús también habló sobre la fe, mostrando las maravillas de la creación y los cuidados del Padre hacia ella. El Señor trata de fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Padre Celestial para nuestras necesidades. Él habló acerca de que debemos creer en el amor de Dios, que debemos confiar en la bondad de Dios. Mateo 6, 25 en adelante dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por el cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres? ¿De qué dice? Hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Él habló acerca de la fe y la confianza que debemos tener en el corazón de nuestro amante Padre Celestial. Ahora,
¿Ha dado alguna vez el fundador de alguna religión en este mundo tales enseñanzas y tales promesas a sus seguidores? Nadie lo ha hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Mahoma dijo: si Dios no tiene misericordia de mí, yo no tengo esperanza. Pero Cristo dijo: yo soy la esperanza. Confucio dijo: no crean que yo soy un hombre santo. Pero nuestro Cristo dice: sed santos porque yo soy santo. Gloria al Señor para siempre. Sigamos con las enseñanzas de Cristo. Sus enseñanzas también abarcan los aspectos del juicio eterno y de la justicia verdadera. ¿Saben que Jesús habló más de los horrores del infierno que de los placeres del cielo? La ardiente pasión que sentía Jesús por la salvación de las almas lo llevó a esto. Y si somos curiosos y nos interesamos, nos vamos a dar cuenta que él habló más de los horrores del infierno que de las glorias del cielo. Leamos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta declaración el Señor la complementa con Mateo 7, 21 al 23, diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esta es una solemne advertencia, no solamente para aquellos que están afuera, sino aún también para los que estamos adentro. El Señor también habló acerca de la productividad o fructificación cristiana. En Juan capítulo 5, verso 1 al 6, Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, oigan, el Señor Jesucristo habló sobre el camino angosto y el camino ancho. Los que van en el camino ancho se perderán, y los que van en el camino angosto se salvarán. Pero Él también habló acerca de un cristianismo genuino y verdadero. No solamente decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad de Dios. Porque si no se hace la voluntad de Dios, también se perderá.
Pero además de eso, él habló acerca de que en la vida cristiana debemos dar fruto, porque si no damos fruto somos cortados como pámpanos y nos secaremos y seremos echados en el fuego y arderemos. Tremendo, ¿verdad? Bueno, Jesús también enseñó sobre lo delicado que son las riquezas. Mateo 19, versos 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, fíjese que repitió 2 veces eso, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. No porque las riquezas sean malas en sí mismas, sino porque la comodidad que ellas otorgan puede llevar al hombre a sentirse autosuficiente, independiente y voluntarioso. Peligroso. Alabado sea Dios. Por eso el salmista dice, o el proverbista dice: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Amén. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Poner el corazón en las riquezas. Jesús habló sobre eso. Es más, él contó la historia de un rico y un mendigo. Ambos vivieron en la misma comarca. Ambos murieron con algún tiempo de diferencia. El mendigo fue al cielo y el rico al infierno. Lucas 16, 19 y el 31. Y sabe, esta no es una parábola, es una historia real y verídica. Real y verídica. Ahora preguntémonos, ¿qué otro fundador de alguna religión habla con tanta claridad acerca de la vida después de la muerte, advirtiendo y demandando a sus seguidores una vida de verdadera justicia? Ninguno. Solo nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa de la cual Jesús habló en sus enseñanzas sobre el tema de la pureza sexual. ¿Cuántos dicen amén? Saben que este es uno de los temas que las religiones falsas no tocan. Y si lo tocan, ya les voy a decir cómo lo tocan. El Señor Jesús también incluyó en sus enseñanzas el tema de la pureza sexual. Mientras que otras religiones, como el islamismo, ofrece a sus seguidores una eternidad de sensualidad y le promete a los hombres que si se sacrifican por la causa, llegarán a la eternidad y serán rodeados por 72 vírgenes, dicen ellos. Y los locos sí, dicen. Y se meten todas esas bombas, ahí van y se hacen pedazos ellos mismos con la esperanza de que en la otra vida van a vivir felices rodeados de 72 doncellas. Cristo no enseñó la poligamia, el sensualismo. Él enseñó la pureza. Amén. La pureza sexual. O como los mormones que enseñan y defienden la poligamia de sus líderes. El Señor Jesús enseñó que después de la resurrección, los redimidos no se casarán, ni se darán en casamiento, porque son o serán como los ángeles de Dios. También enseñó sobre el respeto al pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Él dijo: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Él dijo, oíste que también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer
a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y yo creo que ustedes, cuando estudiamos los evangelios sinópticos, escucharon, y creo que quedamos claro que esa cláusula por causa de fornicación no puede ser aplicada bajo ninguna circunstancia a las naciones gentiles, porque nosotros no tenemos desposorio, solo los judíos. Y el que se comprometía con la doncella para casarse entraba en desposorio, y si en el desposorio había infidelidad, todavía él podía retractarse, pero no habían llegado al matrimonio. Pero una vez que se llega al matrimonio, ya no hay vuelta para atrás. Amén. Y Jesús habló sobre eso. Bueno, ahora Jesús no solo vino a mostrar un estándar más alto con sus enseñanzas, sino que también con su propia vida, hermanos. La vida de un fundador es muy reveladora, porque a través de ella podemos aprender sus caminos y también examinarlos para determinar la veracidad de sus enseñanzas. Saben que la vida va de la mano con las enseñanzas. La vida va de la mano con la enseñanza. La vida va de la mano con la doctrina. La raíz de una falsa doctrina es una vida chueca. Es una vida torcida. Amén. Es la raíz de una falsa doctrina. Aquellos que se desvían de la verdad es porque ya en su vida se han desviado de la justicia. Amén. Gloria al Señor. Pero Jesús no solo vino para mostrar un estándar más alto en sus enseñanzas, sino también con su propia vida. Acerca de Jesús se dijeron cosas maravillosas. Nicodemo, por ejemplo, un principal entre los judíos, cuando lo visitó en aquella célebre noche en la que recibió el sermón del nuevo nacimiento, Nicodemo entró a Jesús diciéndole: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Aquellos que fueron enviados para capturar a Jesús y no lo hicieron, regresaron diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Hermanos, rápidamente acá, él estaba lleno de justicia. Amén. Su vida estaba llena de justicia. ¿Se recuerdan qué fue lo que dijo el centurión cuando Cristo expiró en la cruz? Lucas 23:47. Mire lo que dijo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, ¿qué dijo? Verdaderamente este hombre era justo. Él estaba lleno de justicia. En segundo lugar, él estaba lleno de misericordia. Es evidente en muchos pasajes de la Escritura, pero solo citaremos unos. Mateo 9:10-13 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa
Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Él estaba lleno de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Una vez le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, y los religiosos con piedras y palos para matarla. Y le dijeron: ¿qué pues dices tú, Jesús de Nazaret? ¿Qué dices? Porque Moisés nos mandó a apedrearla. Y entonces Él les dijo: el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Y se inclinó a tierra y escribió. Al rato se reincorpora y dice: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor. Pues yo te condeno. Vete y no peques más. Él era la misericordia. La misericordia hecha carne. ¿Cuántos dicen amén? Él había entrado al lugar santísimo y Él había llegado a sentarse en el propiciatorio, en el asiento de la misericordia. Por eso es de que de Él salía tanta misericordia. Otra cosa, Él estaba lleno de mansedumbre. Tenía la naturaleza de un cordero, como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto había sido profetizado por Isaías unos 700 años antes de su aparición. Unos 700 años antes de su aparición, en Isaías 53:7. Podemos leer Isaías 53:7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos que esto se cumplió cuando Jesús estaba frente al gobernador romano en Juan capítulo 19, verso 9, donde dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Mansedumbre. Mansedumbre. Y saben, él con toda solvencia pudo decir a sus discípulos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pregunto, hermanos, ¿hay algún otro líder de alguna otra religión como nuestro Señor? ¿Tiene Buda estas características? ¿Tiene Mahoma estas características? ¿Tiene Confucio estas características? ¿Ha tenido algún papa estas características? Nadie, hermanos. Glorificado sea su nombre para siempre.
Además, él estaba lleno de gloria. ¿Saben? Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, él venía lleno de la gloria de Dios, tanto que su rostro resplandecía. Por tal razón tuvo que cubrirse el rostro por causa de las personas con quien él hablaba, Moisés. Pero de la misma manera, cuando el Señor subió con Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración, se transfiguró delante de ellos y su gloria, oigan amados, su gloria opacó la gloria de Moisés. ¿Sí o no? Ahí estaba el mismo Moisés que había descendido del monte con la gloria en su rostro. Ahí estaba. Y ahí estaba Elías también con Pedro, Jacobo y Juan. Pero cuando el Señor manifestó su gloria, la gloria de Moisés era oscuridad en comparación con la gloria del Cordero de Dios. Pablo, cuando escribe a los hebreos, dice que Jesús es superior a Moisés y es superior a cualquier ángel también. Amén. Gloria al Señor para siempre. En el monte de la transfiguración, ahí estaba Moisés y Elías. Y saben que la voz del Padre se oyó, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír, a él oír. Él es más glorioso. Él es el más glorioso de todos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Ahora, no solamente, escuchen esto, perdonen hermanos. No solamente Pedro, Jacobo, Juan, Moisés y Elías vieron la gloria del Señor en el monte de la transfiguración, sino que también los santos del Antiguo Testamento vieron a Jesús antes de su encarnación y lo vieron en gloria. Podemos mencionar, por ejemplo, a Abraham. Miremos lo que dice Juan capítulo 8, verso 56. Mire, Abraham 2000 años atrás, ¿qué dice? Cristo dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio la gloria de Cristo en sus días. Miremos lo que dice el Salmo 16, verso 8. Porque también David lo miró. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Siempre el Señor estaba delante de él. Isaías capítulo 6, verso 1 al 3, también vio a Cristo en su gloria. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Pero Isaías vio la gloria del Señor. Lo vio glorioso. Ahora, todos estos santos vieron a Jesús antes de su encarnación como el Hijo del Hombre. Y también los del Nuevo Testamento lo vieron. Ahora la pregunta continúa, hermanos. ¿Qué religión ha tenido visiones de su fundador con 1000 años de anticipación de su nacimiento? Ninguno. Cristo fue visto por 5 de sus profetas antes de su nacimiento.
durante su ministerio terrenal y después de su resurrección. Estos 5 profetas son Abraham. Abraham lo vio. Moisés lo vio. Elías lo vio. David lo vio. Isaías lo vio antes de su nacimiento. Y después de su resurrección. ¿De qué persona se puede decir esto? Sino solo del unigénito Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hemos terminado este segmento. ¿Cómo estaremos? ¿Todavía? ¿Ya? ¿Falta todavía? Bueno, comencemos. Hagamos por lo menos la introducción para luego salir a nuestro receso. Tenemos un pequeño retraso. Sí, tenemos tal vez 5 minutos más de retraso. Me han pedido 10, pero ya van 5. Entonces, vamos a entrar ahora a las enseñanzas del apóstol Pablo. Terminamos las enseñanzas de Jesús. Ahora hablemos un poquito acerca de las enseñanzas del apóstol Pablo. Todos los grandes maestros se reproducen a sí mismos en sus alumnos. Son los alumnos de los grandes maestros quienes propagan, exponiendo y explicando las enseñanzas de sus maestros. Y esto fue lo que sucedió precisamente con nuestro amado Señor Jesús. Él se reprodujo en sus fieles apóstoles, quienes registraron sus enseñanzas y luego expusieron sus doctrinas. El que más escribió sobre las enseñanzas o la doctrina de su amado maestro fue el apóstol Pablo. Leamos lo que él dice en Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo se reprodujo en Pablo. Y saben que Pablo contendía fervientemente por la fe. Y yo creo que debemos seguir su ejemplo. Pablo fue un gran apologeta y él contendió ardientemente por la fe que había heredado del Señor Jesucristo. Y no solamente lo hizo él, sino que él enseñó a sus mismos discípulos como Timoteo, como Tito. Amén. Les enseñó a que contendieran ardientemente por la fe que una vez había sido dada a los santos. Ahora, puesto que los escritos de Pablo son muy extensos en el Nuevo Testamento, dije ya que él fue uno de los que más escribió. Quiero, hermanos, concretarme, hablar de las 2 enseñanzas más importantes de Pablo. Las 2 enseñanzas más importantes de Pablo. Y estas 2 enseñanzas están encapsuladas en las epístolas de Romanos y Hebreos. Amén. Según los teólogos, son las 2 enseñanzas más importantes del apóstol. Su carta a los romanos y su carta a los hebreos. Veamos rápidamente su carta a los romanos. Esta epístola es llamada la obra maestra del Nuevo Testamento, ya que en ella Pablo delinea los pasos y las experiencias de la vida cristiana. Y permítanme bosquejar esta
epístola de la siguiente manera. Primero, Pablo explica el propósito del ministerio. Y aquí hay muchos ministros ya, y hay otros potenciales. Y Pablo explica en Romanos el propósito del ministerio. ¿Cuál es? Romanos capítulo 1, verso 5. Dice, hablando de Jesucristo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, o sea, el ministerio, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El propósito del ministerio es llevar a las personas a la obediencia a la fe. Ese es el propósito, de llevar a las naciones a la obediencia a la fe, a la obediencia de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Romanos 1:17 dice que el justo vivirá por la fe. Y ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito de nuestro ministerio. Llevar a la gente a obedecer la fe de Cristo Jesús. Amén. En segundo lugar, en Romanos, Pablo declara que la ira de Dios se revela contra todos, porque no hay justo ni aun uno. En Romanos, Pablo encierra bajo pecado a todos, gentiles y judíos, a todo el mundo, porque no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero miren qué belleza, porque Pablo en Romanos primero dice, miren, el propósito del ministerio es llevar a toda la gente a obedecer la fe de Jesucristo. Y luego dice, pero saben una cosa, que no hay justo ni aun uno, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero no se queda ahí, porque lo tercero que Pablo presenta en Romanos es la provisión de Dios para el pecado del hombre. Capítulo 3, verso 21 al 25 dice, pero ahora, aparte de la ley que condena, se ha manifestado la justicia de Dios. Cristo Jesús es la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Sí, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo no solamente encierra a todos bajo pecado y dice que no hay justo ni aun uno, pero no los deja condenados, sino que luego presenta la provisión de Dios en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.